tema por tema, con todas las preguntas que podrían ir de cada uno de los temas. Si uno listara, deberían ser, no sé, cerca de 70, 80, 100 preguntas donde está todo, por lo cual de ahí van a poder guiarse un poquito más, pero en principio no va a ir ningún tema que no esté en las filminas. ¿Mm? Bueno, vamos a ir arrancando, chicos. Faltan todavía conectarse algunos, pero bueno, ya estamos a 7 minutos de la hora del arranque, así que déjenme que cargue las filminas. ¿Se escucha bien? Sí, profe, se escucha bien, se escucha bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos en la clase anterior y después nos entramos un poco en tema. En la clase la vamos a dividir en tres, un pequeño repaso. Vamos a cerrar el tema de índice con los tipos de índice y algunos ejemplos. Y después vamos a ver el tema de base de datos distribuida. También vamos a ir viendo algunas preguntas que se pueden tomar en cada uno de los casos eh, en estos temas. Si recuerdan la clase anterior, trabajamos un poco sobre lo que eran ficheros y qué procesos se podrían hacer sobre los ficheros. Resumiendo, sobre un proceso, sobre un fichero podemos recuperar datos o actualizar datos. El proceso de recuperar implica ir a buscar un dato que ya existe y llevarlo a la memoria principal de nuestro servidor y disponibilizárselo al usuario. Y un proceso de actualización implica que a una tabla, un archivo que esté grabado dentro de nuestro medio de almacenamiento, le agrega información. A partir de ahí cobran importancia procesos de cómo grabamos los datos y cómo accedemos a los datos. El cómo grabamos tenía que ver mucho con qué dato pongo al lado de cada dato. ¿Por qué? Decíamos, si yo leo el cliente 1 y en el 90% de los casos a continuación del cliente 1 leo el cliente 2 y yo los pongo al lado, el cabezal de lectura no se tiene que mover. Y probablemente si mi tamaño de bloque, que es el tamaño con el cual se extrae información del disco, y se lleva a memoria. Si el tamaño de bloque permite llevar dos clientes al mismo tiempo, ni siquiera tengo que buscarlo, ya lo tengo en memoria. Entonces, el que pongo al lado de cada dato tiene una importancia relevante por lo que sería el rendimiento de nuestro sistema en cuanto al acceso de la información. A mayor cantidad de usuarios, casi siempre empiezo a tener colisiones a la hora de acceso a los datos y más que el procesamiento específicamente, el proceso de recuperar y actualizar información cobra mucha importancia en nuestra información. Entonces, primero tengo que tratar de ubicar qué pongo al lado de cada lado y después tengo que actualizarlo. Para actualizarlo tengo que saber dónde ponerlo. La organización de los ficheros, habíamos visto tres tipos: ordenados, desordenados, ordenados y por técnica de dispersión. El desordenado es: me llega un dato y lo grabo, me llega un dato y lo grabo, me llega un dato y lo grabo.
lo que tiene esto es mucha rapidez a la hora de actualizar, pero es muy ineficiente a la hora de recuperar información porque tengo que recorrer de punta a punta generalmente los archivos para poder obtener la información que uno necesita e ir comparando lo que necesite. Si necesito el cliente 5 o si necesito el cliente 1.000.000, tengo que pasar por 5 clientes o por 1.000.000 de clientes antes de llegar a ese cliente probablemente. Entonces, el desordenado tenía alguna ventaja en algún lado y alguna desventaja en otro. En los ficheros de registro ordenados, lo que implica es que tengo el cliente 1 y el cliente 5, me viene el cliente 2, lo que hago es corro el cliente 5, pongo el cliente 2 y reordeno físicamente el archivo. Esto produce mucha demora a la hora de actualizar, y lo que debería tener, lo que se puede utilizar son algunas técnicas de desbordamiento o actualizaciones por bloque, lo que va a permitir mejorar un poco eso, pero suele ser muy lento el proceso de actualización. También es muy rápido el proceso de recuperación. La técnica de dispersión implicaba que cuando me viene un dato determinado, lo que hago es, en base a un campo clave, hago un cálculo de la dirección física donde tengo que grabarlo con una fórmula matemática. Hemos visto que la fórmula que generalmente se utilizaba tiene que ver con el resto de una división por un número primo. Lo que puede llegar a ocurrir es que tenga alguna colisión porque dos números me den el mismo resto, dos clientes, dos artículos, lo que sea, me den el mismo resto, y lo que puedo hacer a partir de ahí es, en un bloque determinado, poner todos los restos, y lo que voy a hacer es reducir la búsqueda dentro del bloque, con lo cual se reduce mucho la actualización. Después vimos lo que es índices, y recuerda que es un archivo más pequeño que se utiliza para acceder a la información, que puedo tener n índices. Si fuese un índice de tipo físico, puedo tener uno solo. Vimos que había índices densos y no densos. Los densos son aquellos que, en los cuales tengo un registro en el índice por cada registro de la tabla principal. Habíamos visto que había casos como, por ejemplo, si yo lo que tengo son los alumnos de la Universidad Tecnológica y necesito hacer un índice por la facultad, lo que voy a tener son, si tengo 20.000 estudiantes de Córdoba, 20.000 registros que dicen Córdoba en el índice, todos iguales. Entonces, carece de sentido entrar a un índice y encontrar el mismo valor, por lo cual, esos son, si genera un índice en el cual no hay valores repetidos, se llaman índices no densos o en alguna bibliografía escasos. Esos índices no permiten encontrar en forma directa un registro, sino generalmente apuntan a un lugar donde se encuentran todos los valores determinados con ese valor del índice, ¿sí? Pero eso solamente para poder utilizarlo. Lo que vamos a entrar a ver ahora es específicamente la clasificación de los índices. Profe, Es hago una sí, consulta antes de que continúe sobre el tema de la clase pasada. sí. Primero, ¿cómo la definición de colisión? Es algo que no me termino de entender. ¿A qué se refiere usted con colisión? Y lo segundo es, ¿usted se refiere a registro como la fila de una tabla? Sí, cuando hablamos de registro estamos hablando de filas de una tabla y lo asemejamos generalmente en cualquier inferencia que hacemos a una página para tratar de tenerlo, pero digamos, es un conjunto de información de una tabla determinada que termina siendo un registro, ¿sí? Lo que pasa es que por ahora no le decimos mucho registro porque todavía no hemos visto bases de datos o SQL, entonces por eso Sí. hablamos de fila. ¿Y Y colisión en qué? cuando usted dice en términos de organización de ficheros que puede haber colisiones, me acuerdo con el término de la técnica de dispersión de hash, en la El clase tema es pasada. así, si tu número primo fuese 13 Sí, y vos tenés el número 27, el resto es 1. Y si sí. tenés el número 40, el resto es 1. Entonces te está dando la dirección 1 para dos registros distintos. Y ellos Eso dos te tienen produce colisiones. eso te produce una colisión de donde querés grabarlo. Entonces, la técnica lo que te dice es, bueno, armá un conjunto de registros, poné un conjunto donde pongas todos los que te dieron 1 y andalo poniendo ahí adentro. Entonces pones primero el 27, después pones el 40, después pones
el 60 y el 53, o sea, vas poniendo todos los que te dan resto 1 en un conjunto de páginas. Si vos tuviese que buscar el 53 y los tenés ordenados físicamente, teóricamente tenés que pasar 53 registros o páginas antes de encontrarlo. En una técnica de dispersión, dividís, te vas al conjunto que te dio resto 1, buscás ahí adentro y sería el cuarto. Con lo cual, pasaste de 53 a 4 tu búsqueda de lo que estás haciendo. O sea, A y eso se tuvo tres refería. colisiones. O sea, tuvo la primera colisión, que fue el primer número que tuvo resto 4, la Claro, segunda que tuvo en resto realidad vas a 4. tener tantas colisiones como resto te den iguales. La Claro, solución para no antes, o sea, tener... tantas colisiones como números tuvo igual cantidad de resto. Entendí que, Exactamente, claro. o sea, es eso. ¿Cómo haces para tener menos restos? eh, era aumentando el número para Aumentando tener el más número. restos, ¿Y cuál es la desventaja de aumentar el número? que iba a tener mucho espacio, muchas tablas vacías con Claro, espacios reservados. muchos conjuntos de bloques, con pocos datos, todo reservado por las dudas te dé alguna colisión. Sí, sí, ¿Mm? Eso es así. eso era. Muchas gracias. ¿Estamos? Sí, sí. Bueno. ¿Alguien más duda con lo de la semana pasada o avanzamos? Bueno, Profe, yo tengo una duda, pero un poquito más aparte, sobre el tema de los índices. Yo estaba viendo sí, el capítulo 14 del libro Fundamentos, que ahí tratan los sí. índices, y me costaba entender los... ¿Cómo se llama? Si es índices primario y secundario, es lo que vamos a ver ahora. Ahora lo voy a explicar. Lo vamos a ver ahora. Ok, Sí, eso sí, no es dije nada. justamente la siguiente filmina. Entonces Ahora no vamos dije a ver los nada. tipos. Llegamos a ver justamente los tipos de índice en cuanto a denso y no denso, y dejamos esta parte para ver ejemplos y para ver los tipos de índices. Claro, principales, secundarios y agrupados, ¿puede ser? Agrupado y multinivel. Ok, sí, sí, bien. Bueno, avanzamos entonces. Bueno, habíamos dicho que índice es una estructura auxiliar más pequeña, que permite acceder al acceso a datos, que, digamos, cuando vas a crear el índice ya existe el archivo, no puedo hacer un índice de un archivo que no exista, y que el archivo ya está de alguna forma ordenado, desordenado, disperso, pero el archivo ya existe. Puedo tener muchos índices por un fichero. Recuerden que a mayor cantidad de índices, cada vez que actualice tengo que actualizar todos los índices, por lo cual va en contra de la cantidad, digamos, en contra de la eficiencia a la hora de actualizar, porque tengo que hacer más actualizaciones en ese momento. Ofrecen una ruta de acceso que no depende de la organización física, lo puedo tener, digamos, actualizado y grabado en mi disco de cualquier forma, y el índice me permite accederlos de una forma distinta como estén grabados, no importa cómo estén grabados. La actualización es un tiempo que hay que tener en cuenta en el tema de los índices, y generalmente todos los DBMS generan un índice por o clave primaria o clave foránea, porque es un método de acceso normal para poder acceder a la información. Denme un... Bien. No, acá estoy de vuelta. Bien. Entonces, vamos a ir a la clasificación de los índices. Vamos a ir viendo cada uno de los tipos de índices y vamos a ir viendo algún ejemplo de cada uno de ellos para tratar de entenderlos. Los tipos están ordenados según el nivel, principal, agrupado, secundario o multinivel. Vamos al primero de ellos, que es el índice principal. Para poder tener un índice principal, la precondición es que el fichero de datos esté ordenado por un campo clave. Si es un campo clave, obviamente, no tiene valores repetidos, ¿sí? El fichero de un índice principal tiene dos columnas. Un campo clave del primer registro de cada bloque, generalmente llamado registro ancla, y un puntero al bloque que lo contiene, ¿sí? Vamos a ir a un ejemplo y después volvemos a la filmina. Esto es un índice principal, donde yo tengo un bloque de datos, ¿sí?
Por cada bloque tengo un registro, que es el primero, ese que llamamos registro ancla, y el índice lo que contiene son un puntero a cada registro ancla de cada bloque. Fíjense lo que dije, es un fichero de datos que está ordenado físicamente, ¿sí?, por un campo clave, lo cual implica que no tenga valores repetidos. Si yo tuviese que acceder al archivo y tuviese que buscar, por ejemplo, el alumno Miguel Erazo, tengo que pasar por, supongamos que son 4 registros por bloque, más 4, sería por 9 registros para poder accederlo. La idea es que si yo vengo al índice y busco el 58.458, con 3 lugares encontré el bloque donde está, me vengo al bloque, encontré el registro, y de 8 páginas, 8 bloques que tenía que leer para encontrar el estudiante ese, lo encontré en 3. Entonces, bajé el tiempo para poder acceder al registro que yo estaba buscando. Eso es un índice de tipo principal, ¿sí? Dijimos... Profe, una pregunta, sí, profe. sí. Para buscar un registro que no está en el índice, lo que haría es buscar el primero que lo pasa, ¿no? Si están ordenados, y va al anterior. Exactamente. Lo que vas haciendo es el algoritmo va a buscar los valores entre los dos registros para saber en cuál está. Algunos DBMS lo que hacen es poner el mayor valor de cada bloque. ¿Me entendés? Entonces vos ponés el 50, cambian el registro ancla a 51.263. Con lo cual vos sabés que si es menor, está en ese bloque, si no va al siguiente. Si es menor, está en ese bloque, si no va al siguiente. Si no, tenés que buscar comparando con los valores de 2 bloques. En realidad, de 2 registros del índice, que generalmente vas a tener juntos. Claro, bien, gracias, profe. Bien, entonces dijimos, el fichero contiene 2 columnas, un campo clave al primer registro de cada bloque. Perdón. Un campo clave, el 51.144, que es el primer registro de cada bloque. Y un puntero al bloque que lo contiene. El puntero que va del índice al bloque que contiene ese. El tamaño del bloque es lo que ustedes van a... El tamaño del conjunto de páginas es lo que van a poder definir, o lo que va a definir el DMS para, digamos, la cantidad de registros que va a contener. Obviamente que ocupa menos espacio que el fichero de datos, y es de longitud fija. Fíjense que si yo tuviese que buscar en el archivo, en realidad yo tengo toda esta información, después toda esta, después toda esta. Yo cuando leo, no es que leo solo el legajo, en realidad voy a tener toda la tira de información con todos los datos, una a continuación de la otra, por lo cual, si mi registro utilizara 45K, tengo que leer 45K del primero y pasar a 45K del segundo. Tengo toda la información para leer si no tuviese el índice. En el índice tengo solamente la información del valor del campo de indexación. Uno generalmente hace una búsqueda binaria en el fichero índice, y después va al bloque donde hace una búsqueda generalmente tipo secuencial dentro de cada bloque, ¿sí? La inserción es un problema. ¿Por qué? Porque cada vez que inserte tengo que reordenar lo que tengo acá, porque es un campo, digamos, está ordenado físicamente. Entonces, tengo que producir un reordenamiento, lo cual implica que los registros ancla puedan cambiar. Si yo inserto uno en el primer bloque y me baja el 51.263 el segundo, debería cambiar el registro ancla. Lo que se puede utilizar son bloques que tengan algún tipo de desbordamiento, y cada tanto correr un proceso que recalcule, reordene y rearme los registros anclas de cada uno, ¿sí? Generalmente en el tema borrado lo único que se hace es, para no tener que reordenar los registros ancla, se marca ese registro como bloqueado y se deja ese espacio en blanco. Por eso cada tanto uno debería realizar algún proceso que permita reordenar y reagrupar y generar los nuevos registros ancla de cada uno. Baja lógica se llama eso, ¿no, profe? ¿Cómo? Baja lógica se llamaba eso. Una baja lógica. Lo que hacen generalmente las bases de datos es eso. Una baja lógica, y después en algún punto corres un proceso de compactación donde se elimina definitivamente todo aquello que esté marcado para ser borrado.
Este es un índice principal, ¿sí? ¿Cuántos índices principal podría llegar a tener? Y muchos profes si es multinivel. Pero ¿cuántos órdenes físicos podés tener? Uno. Ah, uno solo. Entonces, ¿cuánto vas a poder tener? Principal, podés tener uno solo, porque está ordenado en forma física por tu campo clave. A eso se refiere. Podés tener otros de otro tipo, pero principal vas a tener uno solo. No n por la cantidad de bloques. No, está mal, Matías. Podés tener uno solo, porque el índice este responde a un orden físico. Vos tenés un orden físico de tu archivo. Fíjate que está ordenado físicamente. Y si vos insertás el registro 56878, deberías ponerlo en el segundo bloque acá adentro, o en algún espacio libre, o producir un desbordamiento, pero deberías insertarlo ahí. Entonces, físicamente, un archivo puede estar ordenado por un solo campo, físicamente, lo cual implica que puedas tener un solo índice principal. Bueno, vamos al siguiente. Los índices, perdón, agrupados. Está muy sensible el teclado, perdón. La precondición es que el fichero de datos es ordenado físico por un campo no clave. Eso significa que, por ejemplo, yo puedo tener los clientes y tengo un montón de sucursales y lo que hago es ordenar mi archivo de clientes por provincia, por localidad o por sucursal, por un campo no clave. Si el campo es no clave, eso implica que puedo tener valores repetidos, ¿sí? El fichero índice contiene siempre dos columnas, una que es un dato y una que es un puntero. El dato es un valor distinto de cada campo agrupado. Y el puntero es el puntero al primer bloque que contiene un registro con ese valor, ¿sí? Es un índice no denso porque es un campo no clave, contiene valores repetidos y yo no genero valores repetidos en el índice. Entonces, este sería un ejemplo. Por ejemplo, la provincia 1, la provincia 2 y la provincia 3, y lo que tengo es un puntero a un bloque que contiene los valores de las personas ordenada por provincia. El campo de agrupamiento es un campo no clave que tiene valores repetidos. Y el índice contiene el valor al primer bloque, al primer valor de ese bloque. Esto podría generarse como un bloques que sean de tamaño fijo, por ejemplo acá tengo bloque de 4, o bloques que tengan un desbordamiento, lo cual te pueda tener n bloques todos enlazados porque tengo muchos valores, en este caso del número de departamento, del número de provincia, que así se requiera. Desbordamiento es vos acá fíjate que tenés todos los registros, todos los números de departamento 1. Si te insertaran dos departamentos 1 más y tu tamaño de bloque fijo, tendrías que poner en este lugar, en el último valor un 1, y en el primer valor del bloque siguiente un 1. Una forma de no hacer eso es que vos tengas en el último registro, acá donde figura el 2 del bloque 1, un puntero a otro bloque que siga conteniendo valores del departamento 1. Eso es un desbordamiento. Enlazás bloques que contienen un mismo valor asociado. Lo que sí no podés saber, no podrías calcular exactamente el tiempo de búsqueda dentro de un bloque. Porque si estás desbordado n veces, deberías recorrerlo para saber cuántas veces estás desbordado. Si tu campo, si tu tamaño de bloque es fijo, vos podés mediante fórmulas matemáticas saber cuánto tiempo, cuántos accesos necesitas para acceder a una información en forma matemática. Entonces, un índice agrupado tengo más de un valor por cada bloque y lo que tengo es un puntero de un bloque al primer bloque que contenga ese valor. ¿Sí? Obviamente que acá tenés enlazados y vos vendrías del 1, si buscas el 2, ¿sí? Puede estar en el bloque 1 o en el bloque 2.
ustedes recuerden que cada uno de estos tiene distintos niveles de eficiencia y que probablemente haya algunos que sean más eficientes a otros dependiendo el tipo de información que tenga y la cantidad de registros que tenga y la cantidad de repeticiones que yo tenga o no tenga dentro del archivo principal. Entonces, lo que ustedes van a poder hacer es elegir el tipo de índice, ¿sí?, para asociarlo a un tipo de archivo, lo cual va a hacer mayor o menor eficiencia a la hora de acceder a la información, ¿sí? Pero todos tienen alguna ventaja o algunas desventajas. ¿Está? No, digamos, no va a existir uno que sea perfecto, digamos. Todos tienen algún costo de hacer el índice. El costo de hacer este índice es tal, pero digamos, por más que tenga un costo, siempre es más eficiente acceder a la información con un índice que no. ¿Mm? Entonces, dijimos, un índice agrupado es un fichero de datos ordenado por un campo no clave. Si es campo no clave, tengo valores repetidos. Como tiene valores repetidos, voy a hacer un índice escaso. El índice escaso es que no tenga, fíjense, yo no tengo 3 valores 1 acá en el índice, ni 2 valores 2, ni 5 valores 3. Tengo un solo valor por cada uno de ellos, lo cual hace que sea un índice escaso. Ocupan menos espacio que el fichero, es de longitud fija. Ustedes recuerden que una de las cosas de las bases de datos cuando aparecieron y cuando fueron creciendo es que yo puedo tener datos de tipo no estructurados. Implica que si yo guardo una foto o guardo una imagen o guardo un video o guardo un sonido, yo puedo no saber cuánto es el largo de un registro, lo cual hace complicados los cálculos para saber los niveles de acceso. La inserción y el borrado son un problema porque tengo que reservar bloques contiguos a cada valor, por cada valor distinto del campo de indexación. ¿Qué significa esto? Si yo tuviese que hacer esto, probablemente ponga un tamaño de bloque de, no sé, 8. Y vaya dejando lugares vacíos. ¿Por qué? Porque si entra un nuevo 1, yo no quisiera reordenar todo para abajo. Quisiera insertar el 1 en el primer bloque. Cada tanto, cuando se produzca, o hago un desbordamiento o reordeno, pero no lo quisiera hacer a eso por cada registro que me ingrese. Entonces, probablemente utilice un tamaño de bloque que me permita tener, digamos, más registros, digamos, reservados por las dudas me aparezca un valor que tenga que hacerlo. Entonces, reservar un bloque o poner contiguos es un problema en la actualización. Profe, Sí, ¿me puede poner de vuelta el...? Ahí está. ahí está. Profe, no, todavía me costó un poquito entender Sí. el tema de cómo los agrupa, porque, claro, entiendo que agrupa de los números Están ordenados. repetidos. Claro, Fíjate, tenés ordenado todos los y 1, el repetido. 2, el 3, el 4. Si tu tamaño de bloque es de 4, lo que vas a tener son 4 registros. No importa lo que tengas. Si tendrías dos valores 1, un 2 y un 3, y el 4, el índice tendría el valor 1 y acá en el segundo valor, el valor 4, que es el primer valor del segundo bloque. Ok. Claro, no importa, por ejemplo, que haya... Por ejemplo, en el segundo bloque empiezo con un 2, pero son todos 3 básicamente después, entonces no... Exactamente. Exactamente. Claro. Profe, Pero fíjate dónde apunta el 3 del índice. Al primer bloque que lo contiene. Entonces vos empezás a recorrer del segundo bloque hasta abajo y te podés ir al siguiente bloque, pero a lo sumo recorriste 5 lugares para encontrar el último de los 3 cuando hubieses tenido que recorrer 4, 8, 10 para llegar a ese, si no tuvieses el índice. Sí, ¿Se entiende? Sí, sí. Si vos tuvieses que buscar el último de valor 3, tenés que venir al tercer bloque. Y es este valor que está acá, que sería el 10º registro. Si no tuvieses un índice, tenés que pasar por 10 registros para encontrarlo. Si vos venís acá, recorres el índice, te da que está en el tercer bloque, venís acá, recorres este, y a lo sumo te ahorraste todos los valores repetidos de cualquiera de los otros bloques. Únicamente digamos, no tendría sentido cuando tuvieses un valor de cada número de departamento. Entonces, este índice no te serviría, porque no sería un índice para
una tabla, porque estarías hablando de un registro clave. Este índice se utiliza con los registros no clave que puedan tener valores repetidos. Claro, entiendo. Si fuese de campo clave, ¿qué harías? ¿Qué índice harías? El primero que vimos. El principal. Principal, sí. ¿Me entendés? Sí, sí. Profe, Sí, ¿cómo así haces es. para buscar? En Sí. caso de que no encuentren el bloque que apunta, ¿debe volverse el bloque anterior? Supóngase No, que generalmente buscar están el enlazados. registro del 2. Generalmente tenés una flecha que une el bloque 1 con el 2 y continuás. Pero comenzaría, por ejemplo, si yo quisiera buscar el primer 2. El primer puntero que me indica dónde están los registros con el El número primer de puntero del parámetro 2, fíjate que va al bloque este, ¿no? El primer puntero del 2 va a este. Fíjate que vos tenés 2 punteros que van al primer bloque. Siempre te va a apuntar el primero. Y a partir de ahí es secuencial la búsqueda. Ahora sí. Profe, ¿por qué apunta al mismo bloque el 2? Eso no entiendo. Porque tenés un valor 2 ahí. Vos tenés que apuntar al primer registro de ese valor. No importa que tengas 2 punteros al mismo bloque. ¿Se entiende? Claro. Sí, sí, sí. Ya vas a ver otro índice donde no tengas valores distintos en cada bloque, pero es otro tipo. Yo creo, profe, que prestó un poquito la confusión la flechita que viene del 4, que no se ve justamente porque está media cortada la imagen. Yo creo Claro, que eso prestó un poquito la confusión también. Es que el 4 es un valor que está ahí en el índice que apunta al tercer bloque, porque es el primer bloque que contiene el valor 4. Vos acá tenés todos los valores distintos. Si tenés el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, tenés 5 valores en el índice. Y un puntero al primer bloque que contenga un valor con ese campo. ¿Se entiende? Si tuviésemos que no está repetido, vamos a ir al extremo total, y tenés los 5 valores en el primer bloque, tendrías las 5 flechas al primer bloque. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Profe, pero si hay, es como en ese caso, el 2 apuntar ya al segundo registro, ¿no pueden apuntar al mismo registro? No, apunta a un bloque, no es que apunta a un registro. Acá que Ah. tengas 2 flechas en esto, no significa que apunta a eso. Lo que pasa es que para poder graficarlo, apuntan al bloque. En realidad vos entras al bloque Claro. y acá recorres secuencial. Claro, claro. Les va a costar, necesitan leerlo un poco y ver ejemplos. Véanlo en los libros, lo vamos a repasar de vuelta seguramente la clase que viene. Y les voy a dar algún ejercicio para que hagan un ejemplo. Y aquellos que lo hagan bien y que lo entreguen, van a poder sumar algún punto adicional para los parciales que generalmente sirven mucho. Eso hacemos dentro de la cátedra. Semana que viene les doy algún ejercicio. Bueno. Profe, la semana que viene el ejercicio se lo va a subir a la autogestión de la UB, ¿no? ¿Se los voy a dar en clase o se los mando por autogestión o la UB? Yo les aviso. Ok, lo consultaba porque yo tengo un viaje y capaz no esté en la clase por eso. Para hacer el trabajo después. No te preocupes, ya vemos la forma. Bueno, vamos al siguiente índice. Los índices secundarios es precondición que el fichero ya tenga un índice. Es generado por una clave candidata o no clave con valores duplicados. Puede haber muchos índices secundarios y lo que hacen es darnos un orden lógico de un registro almacenado. Antes de seguir, vamos a ir al ejemplo para que lo vean. Disculpe, Yo tengo... profe. Sí. Me perdí un poco recién. Entonces, el índice agrupado, ¿qué clasificación corresponde? Agrupado. Claro, o sea, pero seguimos el nivel, según el nivel es. Sí, todavía es un solo nivel. Ok, perfecto. Todo esto que estamos viendo es un nivel. El multinivel es un tipo árbol que es el último que vamos a ver. Perfecto. Porque vos fijate que, ¿cuántos niveles de índice tenés? Claro. ¿Cuántos índices tenés? Uno solo. El multinivel lo que te va a agregar es otro índice más entre el índice y el fichero. Perfecto.
Bien, entonces, les decía, este es un índice secundario. Dijimos, ya tiene un índice, ¿sí? Y es generalmente generado por una clave candidata. Por ejemplo, yo tengo... el archivo de alumnos y está ordenado por legajo. Pero aparte del legajo tengo el DNI de las personas. Entonces, genero un índice secundario por el DNI de las personas, para que me dé alguna forma de acceso. ¿Está? Entonces, dijimos, ya tiene un índice y genera un índice por una clave candidata. Lo que voy a tener son bloques de registros, ¿sí? Tengo acá un bloque que tiene el DNI 9, el 5, el 13 y el 8. Tengo otro bloque que tiene el 6, el 15, el 13 y el 17. Y tengo un índice que contiene todos los DNI. Si yo quisiera buscar el índice, el DNI 1, entro al índice, encuentro el registro, busco el puntero y me voy al bloque que lo contiene y recorro el bloque. Eso significa que para encontrar el DNI 1, recorrí 1 y 3 páginas más, con 4 páginas llegué a ese registro. Esa es la idea de este índice. Si yo quisiera buscar el DNI 8, busco acá, encuentro el registro, el valor 8, voy al puntero, con el puntero me dice que está en el primer bloque, vengo acá y busco dentro del bloque. Mi búsqueda más larga siempre va a ser lo que tenga que buscar en el índice y la cantidad de registros que tenga el bloque. Acá no están ordenados, porque está ordenado por legajo. Significa que acá tendría el legajo A, el legajo B, el legajo C y el legajo D. Serían los 4 legajos del primer bloque, que son los que me dan el orden. El índice secundario me da una forma de acceso a la información independiente de la forma en la cual están almacenados. ¿Cuál es la diferencia entre el agrupado? ¿Quién me dice cuál es la diferencia entre el agrupado? Que el agrupado podría tener valores repetidos. Exactamente. Eso. Hablamos de que esto es por una clave candidata. O sea, es otra manera de Aparte- encontrar otro dato igual. Exactamente. Todos los índices son o mejores o peores para algunos casos. Yo no haría un índice de tipo agrupado para un DNI, porque tendría un registro por cada DNI. Sí lo haría para provincia, para curso, para alumnos por materia, ¿se entiende? Entonces, O sea, depende del filtro. Si nosotros queremos hacer filtro, o sea, sería una situación en la que sabemos que vamos a hacer alguna vez un filtro por otro campo. no. Sabés que vas a querer hacer un acceso. Depende del acceso que quieras tener a la información. Porque vos tenés todo el archivo estudiantes. Y vos decís, yo en algún momento quiero un reporte que me dé la cantidad de alumnos por curso. Y eso se utiliza con mucha frecuencia. Entonces voy a generar un índice que me permita obtenerlo de una forma más eficiente. Si lo voy a consultar una vez cada 6 meses, y probablemente lo que haga sea dejarlo que se demore el tiempo que haga falta. Claro. O sea, una forma de acceder a datos de otra manera, nada más. Exactamente. Entonces, en ¿Cuántos este índices caso, secundarios podríamos tener? Todas las claves Muchos. candidatas que querramos. Todos los Bueno, índices secundarios que vos quieras. ¿Y cuál era la ventaja de poner muchos? Y más tablas, más espacio en memoria. Claro, más índices, Claro. no más tablas. Más archivos que tenés que utilizar a la hora de insertar, borrar, actualizar. Sí, sí. Lo que vos tendrías que decidir es si vale la pena generar un índice, porque la cantidad de accesos a la información vía ese orden va a ser tanto que preferís pagar el costo de que se demore más en actualizarlo, pero que sea más rápido en actualizarlo. ¿Se entiende? Eso es lo que tienen que poner al momento en la balanza.
Claro, acá por ejemplo, si yo puedo poner un campo secundario, podría ser tranquilamente el DNI de una persona. Exactamente. Bien. El quit. Una combinación de dos campos que te den forma única. Tipo y número de DNI, ¿verdad? Digamos, vos recordás que el valor que vos ponés te permite acceder a un registro. Entonces, el valor del campo podría ser tipo documento más documento, que van a apuntar a un registro que contiene esos dos valores. Claro, claro. Profe, tengo dos dudas de esto. ¿Vale? Primero, acá en este caso no hace falta que estén ordenados entonces, en el fichero de datos, digamos. Están ordenados por otro campo. Fíjate que están Claro. ordenados por otro campo. Yo le decía, suponga que esté ordenado por el legajo. Entonces tenés el legajo A, B, C y D en el primer bloque, E, F, G y H en el segundo bloque. Entonces están ordenados por alguno. Este es un campo por el cual no están ordenados, por lo cual vos necesitas un puntero que te diga en qué bloque se encuentra. Bien. Y digamos, ¿para qué sería necesario que ya exista un fichero? O sea, solamente es por definición, ¿no? Si hay otro índice, digamos, el segundo índice de secundario nomás. O sea, Sí, se llama índice secundario porque lo generas por un campo clave secundario. Por eso se llama secundario. No porque sea el segundo. claro, sí. Eso no, bro. Claro. Bueno, ¿vamos hasta acá? Ustedes recuerden que todos los índices siempre van a tener dos columnas, un campo de indexación y un puntero. El campo de indexación va a ser lo que corresponde según el tipo de índice. Si estamos hablando de un principal, es la clave primaria. Si estamos hablando de un secundario, será un campo, una clave candidata que puede darte una forma de acceso distinta. ¿Sí? Si el campo el campo de este índice tuviese valores repetidos, ¿qué deberíamos hacer? Hacer un índice agrupado. Hacer un índice agrupado, exactamente. Hay muchas combinaciones, van a haber otros gráficos, ¿no? Donde pueden tener un puntero que apunte a un subconjunto, otro nivel que contenga estos 4 valores y de ahí un puntero a cada uno de esos registros. Pero son más complicados. Por ahora vamos a ir en lo simple, que son estos tipos que están acá. Y por último, tenemos los multinivel. El multinivel se agrega después de agregar un índice determinado. Un principal, un agrupado, un secundario. Y vamos a cambiar una cosa. Déjenme que vaya a... lo voy a explicar con un ejemplo a este. Bueno, ¿están viendo el Excel? Sí, profe. Sí, sí, Bueno, vamos a suponer lo siguiente. Yo acá tengo el registro 2. Registro 2 es el cliente 2, que se llama Juan, que vive en tal lugar y que tiene tal teléfono. Para yo acceder a ese cliente, a ese registro, tengo que pasar por todas estas páginas. Si tuviese el cliente 3, esto es, estamos en el archivo. Si tuviese el cliente 3, que se llama Ana, que tiene esta dirección y que tiene este teléfono, tengo que acceder a todo eso. Perdón, este vamos a decir que es el cliente 5. Si yo tuviese que acceder al cliente 5, lo que tengo que hacer es empezar a recorrer. Y tengo que recorrer todas estas páginas para llegar a eso. Obviamente que si tengo 1.000.000 de clientes, tengo que recorrer 1.000.000 por 10 páginas de cada cliente, 10 millones de páginas para llegar a ese cliente, lo cual es ineficiente. Listo. Lo que hago es hacerle un índice. El índice lo que tengo es un archivo que contiene un puntero al registro que lo contiene. ¿Sí?
Entonces, en vez de hacer el recorrido acá, hago el recorrido en el índice. Entonces, me paro, recorro una página, 2 páginas, encontré el 5, me vengo acá y ya lo accedí. Eso es un índice. Ahora, ¿qué es lo ineficiente de esto? ¿Quién se anima a decirme? ¿Son demasiadas búsquedas? Tenemos muy pocas páginas por cada índice, por cada entrada de índice. No. Que por ejemplo, si tenemos muchos registros, a veces los índices se hacen muy largos o ocupan muchos bloques y se hace Exactamente. ineficiente. Denme un segundito. Exactamente es lo que me estabas diciendo. Si yo tengo 10 registros, la búsqueda en el archivo probablemente sea rápida. Si tengo 1000 registros, la búsqueda en el archivo es lenta y probablemente tenga que hacerle un índice. En 1000 registros en un índice probablemente sea rápido. Si tengo 1.000.000 de registros, la búsqueda en el índice pasa a ser lenta. La solución a eso es hacerle un índice al índice. Eso es un índice multinivel. Si este fuese mi primer índice, y yo, para acceder al registro número 56, tengo que pasar por, 3, 6, 9, 12, 15, 18. Para llegar a este necesito pasar por 19 páginas. ¿Sí? Si hubiese sido al archivo directo y quisiera acceder a ese mismo, tendría que haber hecho 19 por 10, 190 páginas. Entonces, con el archivo son 190 páginas, con el índice son 19. ¿Cómo hago para hacerlo más rápido? Genero un índice al índice. Entonces lo que se hace es una estructura de árbol donde uno elige la cantidad de niveles y el tamaño de cada hoja. Y lo que va a hacer es, dependiendo del tamaño de cada hoja, va generando los valores que apuntan a conjuntos de bloques. Si yo hubiese hecho la búsqueda en el índice, necesito pasar por 19 páginas. Este sería mi árbol. Si yo tengo que hacer la búsqueda del 56, entro por acá, bajo acá y llegué acá. De 19 páginas pasé a 6 páginas. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Sí, se entiende. Profe. Pero, profe, una consulta. Sí. Como, por ejemplo, yo tengo, a ver, ordenado por número de documento, ¿no es cierto? O Sí. sea, el cada índice apunta a número de documento. Acá tenés todos los donde dice Sí. índice, tenés los DNI. Claro, los DNI. Bien. Eso. Y apunta, por ejemplo, el número 1 apunta al DNI, a un DNI X. Exactamente. Yo necesito que estén ordenados los DNI. ¿Sí? Es Para un que índice. Claro. Pero mi índice está, o sea, Pero el índice está ordenado. Claro, y los DNI también en las tablas, digamos. O sea, No importa. el número 1 del índice, el índice número 1. Coincide con el. No importa. Este es un índice de cualquier tipo. Primario, secundario, agrupado, no importa. Es un índice. Ahora, vos a ese índice le generás un nuevo índice. Como esto está ordenado, esto va a estar ordenado, no importa el índice que sea. Cuando veas las filminas, te vas a ver que en cualquiera de los índices que generamos, el índice está siempre ordenado. Entonces te va a permitir hacer la estructura de árbol, no importa el tipo de índice. ¿Y cómo yo sé que mi sistema, o sea, cómo mi sistema va a saber que, por ejemplo, el cliente con el número de documento 40 millones algo, está ubicado entre el 2, o sea, sería en... Haces esto. La estructura de árbol viene y se para en la primera hoja del árbol. Sí. La empieza a recorrer. Voy buscando el 56. Es mayor que 2, mayor que 38, menos que el 6. Listo, está en el segundo bloque. Vengo acá. 38, 46, 56, ya encontré el puntero, está acá. Ah, listo. Vos recorres el árbol.
y Claro. vas a encontrarlo. Claro, ¿Se listo. entiende? Sí, sí. Si tuviésemos muchos valores, ¿qué nos conviene hacer? ¿Un hash? Ah, En cuanto a los tamaños, perdón, yo hice mal la pregunta. aumentar el nivel, utilizar otro nivel más. ¿Más niveles o mayor tamaño de hoja? Mayor tamaño de hoja hasta que sea eficiente. Después, si la cantidad de tamaño de hoja excede, podemos agregar otro nivel más. Obviamente, los tamaños de hoja siempre van a ser números pequeños, no van a ser tan grandes. Si aumentamos mucho el tamaño de hoja, probablemente se torne ineficiente. Pero si aumentamos la cantidad de niveles, ¿qué es lo que se vuelve ineficiente? ¿Cuál es ¿cuál es el problema de estos índices? ¿Por qué? Si tuviese que agregar el valor 55, ¿qué tendrías que hacer? Reacomodar las hojas y así mismo reacomodar todos los niveles para arriba. Tendrías que hacer algo como, perdón, venir acá, decir 55, ahora ya este valor no debería apuntar acá, entonces ya este debería apuntar acá. O sea, implica todo un reordenamiento de todo lo que hay ahí. ¿Cómo hacemos para no reordenarlo? Y dejo espacios vacíos para Exactamente. ¿Y cada tanto qué haces? reagruparlo. Reagrupar los valores. Exactamente. Exactamente. Ni más ni menos. Reagrupar Hay y también... DBMS, claro, hay DBMS que generalmente hacen un índice de este tipo cuando los archivos crecieron un determinado tamaño. Denme un segundo. Bueno, les decía que en principio esto lo voy a hacer cuando el tamaño del archivo sea tan grande que la búsqueda en el índice sea ineficiente y valga la pena hacerle un índice al índice. Estos tipos de índice son muy eficientes a la hora de buscar. Reducen muchísimo el tiempo, pero producen un problema a la actualización que debo resolver de alguna forma. Entonces, o dejo espacio en blanco, o dejo tamaño en las hojas, o cada vez que puedo hago un reordenamiento para poder hacerlo. Es más, los problemas son también los borrados. Si yo borrara el número 19, tendría que hacer esto, venir acá, hacer esto, borrar el 19, poner el 22 acá, poner el 25 acá, perdón, 25 acá, y dejar este como borrado. Entonces, esto empieza a generar algún tipo de inconveniente a la hora de lectura y ineficiencia, porque si de este registro se borraran todos, yo lo que tendría es acá un puntero nada, borrado. Entonces, estaría recorriendo algo que no tiene nada. Por lo cual, puede llegar a ser más ineficientes en algunos casos. ¿Se entendió este tipo de índice? Sí, profe, acá también en el borrado se puede hacer lo de la baja lógica, ¿no? Obviamente, en todos lados podés hacerlo. O sea, en general los DBMS lo van a manejar de esa forma, no lo van a hacer. Vos vas a decir borrarlo y el que lo va a hacer es el DBMS, no lo vas a hacer vos. Claro, sí. Profe, la baja lógica, entonces cuando llega un momento en que el DBMS tiene que reagrupar todo, supongo que ahí hace... Ahí Hace el borra reordenamiento. permanentemente y todo eso. Exactamente, exactamente. No es así. Entonces el multinivel se aplica después de generar un índice, principal, agrupado, secundario. Es un índice con un campo clave, valores no repetidos y entradas de longitud fija. El segundo nivel
toma el primero como el fichero ordenado, con un valor distinto en cada clave, y lo que hace es un índice dentro de cada uno de ellos. Así sucesivamente, tanto como entradas necesiten, para generar ese orden de ese índice. Si con la estructura que ustedes tenían acá, tengo esta estructura y agrego más valores, la solución es o aumento el tamaño acá o genero un nuevo nivel. Generar un nuevo nivel implica, obviamente, hacer un reordenamiento completo del índice. Profe, y en los índices secundarios agrupados, siempre agarra, al hacer los niveles, siempre agarra el índice Fíjate, este es el del campo secundario, clave. perdón. O sea, si hago, por Vos ejemplo, lo que si vas a hago, hacer es esto, un índice de esto. Vos recordás claro, que el índice lo que te va a permitir es llegar al valor 7, al 70.000 o al 700.000, sin tener que recorrer los 700.000 lugares. Y después, con este puntero, accedes a donde se encuentra el 7. claro, ¿Está? sí, sí, Te acelera la búsqueda en el índice. Eso es lo que hace. claro. ¿Por qué? Porque acá teníamos 1 millón de registros. Entonces, para no recorrer 1 millón, lo recorro con una estructura de árbol, encuentro el valor con menos cantidad de búsqueda, entro al índice y con ese valor encuentro el valor en el otro lugar. Entiendo, entiendo. En cualquiera de los casos. Fíjate, en el agrupado igual, porque vos vas a tener un montón de valores y para poder acceder tenés eso. Entonces, en cualquiera de los casos, te reduce el tiempo. No es ni más ni menos que eso. Acá tienen un ejemplo que hemos hecho. ¿Se entiende cómo funciona? Sí, sí. Sí, profe. En los parciales lo que puede haber son preguntas del tipo de ¿cuántos índices multinivel puedo tener? ¿Cuántos índices secundarios puedo tener? El índice primario es puede tener valores repetidos, no puede tener valores repetidos. Si fuesen preguntas múltiple choice, yo diría algo por el estilo. Si el índice principal es escaso o no escaso, o denso o no denso. Esos son los tipos de preguntas que puede haber en un parcial tomado en el formato en el que estamos ahora. ¿Se entiende? Sí. Bueno, hacemos 5 minutitos de recreo y volvemos y vamos a empezar con un tema que es mucho más... Empezamos ya temas un poco más altos en cuanto al nivel y son mucho más fáciles y mejores, digamos, se entienden mucho mejor, mucho más simples a la hora de entenderlo. Vamos a ver el tema base de datos distribuida durante el resto de la clase. 5 minutitos y volvemos. Usuario alumno, usuario docente, mi base de datos con la tabla alumnos, la tabla docentes, la tabla notas. Esto en general es un sistema de base de datos. El equipamiento, el DBMS, los usuarios, la información. Con eso tengo todo un sistema de base de datos. Cuando hablo de un sistema de base de datos distribuida, lo que estoy hablando es una interconexión de estos sistemas. Y lo que yo tengo es exactamente esto mismo en todos los lugares.
yo interconecto sitios que cada uno de ellos tiene cada uno de estos componentes. Cada sitio tiene un DMS, equipamiento, usuarios e información. Eso es una base de datos distribuida. Una interconexión de sitios de base de datos, unidos por un medio de comunicación, una red. Esta es una red que me permite unirlos. Una red que me permite unirlos con alguna topología que ustedes ya conocen. Estrella, anillo, bus, la que ustedes quieran, pero de alguna forma interconecto sitios de cada uno de estos lugares. Tengo un DBMS en cada sitio. Tengo usuarios en cada sitio, obviamente con un DBA. Y tengo la información a la cual necesito acceder en cada sitio. Eso es una base de datos distribuida. ¿Sí? Para poder hacer una base de datos distribuida necesito al sitio normal, que era lo que yo tenía antes, agregarle una red y agregarle un software que es un DDBMS, que es un DBMS para base de datos distribuida, un sistema de gestión de base de datos distribuida. Este DBMS lo que va a hacer es permitirme administrar todo esto e interconectar todos los DBMS y todas las bases de datos de cada uno. ¿Qué significa? Si ustedes estaban en Córdoba y querían modificar la tabla alumno y pasar su teléfono de 30 caracteres a 50 caracteres, entraban acá y hacían. Como esto es una base de datos que está interconectada y la base alumno es lo mismo en todos lados, necesitan que ese cambio se haga en todos lados. Por lo cual van a entrar al DBMS, le van a decir que modifique eso y el cambio se va a impactar en todos los DBMS de cada uno de los sitios. Esto constituye un sitio, esto constituye un sitio, esto constituye un sitio, esto que está acá constituye un sitio. Cada uno de esos constituye un sitio. Entonces, a lo que tenía antes, le agrego la red de comunicación, el DDBMS, y obviamente seguramente voy a tener algún DBA central que se va a encargar de hacer las actualizaciones necesarias en todos los DBMS de cada uno de los sitios. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bien, hasta acá no es tan difícil. Sí. Imagino que toda esa interconexión es totalmente transparente para el usuario, ¿no? El principal concepto en las bases de datos distribuidas, lo vamos a ver al final, tiene que ver con la transparencia. Eso significa que un usuario no tiene que saber dónde está, cómo está, quién me lo devuelve, en qué sitio. Es totalmente transparente para el usuario. No se le dice quiero las notas de Juan Pérez y no importa en qué facultad estén, las notas deberían poder devolvérsele a ese usuario. Para eso tenés el DDBMS. El DDBMS es un software para administrar las bases de datos distribuidas y hace que nuestro sistema sea transparente al usuario. A partir de ahí tengo transacciones locales y transacciones globales. Una local es cuando yo la impacto en mi sitio, una global es cuando la tengo que impactar en más de un sitio. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe. La parte más compleja en realidad y que les va a permitir entender un poco todo esto, acá hay algunos ejemplos de arquitecturas, en realidad son todos lo mismo, tiene que ver con la forma de diseño de una base de datos distribuida. La forma de diseño implica cómo voy a poner la información en los sitios. Dice que hay dos formas de hacerlo. Fragmentando y replicando. Vamos a ir al ejemplo para que lo entiendan. Profe, una consulta. ¿Puede Sí. dar un ejemplo de una transacción que sea solamente local de un sitio? Ahora la vas a ver cuando veamos esto de fragmentar. De la forma de diseño. Déjame que te explique lo siguiente.
Un alumno de Córdoba y sus notas de Córdoba, ¿dónde deberían estar? ¿En Córdoba o en Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe, o en Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe y Rectorado, o en Córdoba y Rectorado? Rectorado es el ente que coordina todas las facultades regionales donde se procesan los títulos, y cada una de estas es una facultad regional. La pregunta es, un alumno de Córdoba y sus notas de Córdoba, ¿qué sería lo más eficiente de dónde guardar esa información? Córdoba. En Córdoba. Les voy a dar la forma más fácil. ¿Cuál sería la forma más simple? Y poner el alumno ese de Córdoba, el alumno 1 de Córdoba acá, el alumno 1 de Córdoba acá, el alumno 1 de Córdoba acá, y el alumno 1 de Córdoba acá. ¿Qué implica hacer eso? ¿Qué implica poner ese alumno en todos lados? 4 veces. Espacio. Espacio. Hacer que el sistema distribuya los datos del alumno en toda la base de datos. Exactamente. Algo redundante también. ¿Y por qué es redundante? Porque lo tenés en todos lados. Aparte de ineficiente. ¿Es ineficiente? Sí. ¿Por qué es ineficiente? Deme la razón lógica. Primero porque lo más probable es que la única base de datos que se necesite que tenga esos datos es Córdoba y no en Santa Fe, en Buenos Aires, Rectorado. Va por ahí la respuesta. Memoria, Tardaría en procesar y enviar los datos. Va por ahí la respuesta, pero el tema es así. ¿Cuántos usuarios de Buenos Aires van a querer conocer las notas del alumno 1 de Córdoba? Ninguno. ¿Cuántos usuarios de Córdoba van a querer conocer las notas del alumno 1 de Córdoba? Muchos. ¿Cuántos usuarios de Santa Fe? Ninguno. Y si alguna vez algún usuario de Santa Fe lo quiere usar, con la base de datos distribuida se lo podés dar así no esté en su sitio. Entonces, uno debería intentar poner la información en el sitio donde va a ser usada para que sea eficiente. El concepto este de poner el alumno 1 de Córdoba en todos lados es lo que se conoce como réplica. La réplica es poner toda la información en todos lados. Yo di de alta en Córdoba el alumno 1 y disparo una transacción a Buenos Aires, a Santa Fe y a Rectorado. Disparo 3 transacciones. Acabo de hacer una transacción que es global. Disparé las actualizaciones a todos lados. ¿Qué debería hacer yo? Diseñar mi base de datos distribuida en cuanto a los usuarios y la información de forma eficiente. Debería saber qué es lo que pongo en cada caso. No siempre es lo mismo y depende de las condiciones de negocio. ¿Cuál sería un buen diseño para la información en un sistema como la UTN en cuanto a la tabla de alumnos? ¿Qué harían ustedes? Y podemos encontrar diferentes respuestas, ¿no? Con diferentes, digamos, beneficios para cada uno. Tomás dice centralizado. Centralizado sería poner la información en Rectorado. Ahora, cada vez que alguien haga un listado de estudiantes, cargue algo, necesita un nombre, debe mandar la consulta por la red, el DDBMS distribuido, y obtener la información de Buenos Aires y devolvérsela a cada consulta de cada sitio. ¿Eso parece eficiente? No. No parece tan eficiente. Bien. Gastón dice separar por provincia y de ahí a cada alumno. Lo que vos estás diciendo es, en Córdoba pongámoslo de Córdoba, en Buenos Aires pongámoslo de Buenos Aires, en Santa Fe pongámoslo de Santa Fe. Rectorado no tiene alumno, por lo cual no pongo nada. Entonces, lo que está planteando él es, dice, acá vamos a poner, no, el 2 de Santa Fe. Y acá vamos a poner el 3 de Buenos Aires. ¿Se entendió eso? Sí, profe. ¿Es correcto? ¿Es eficiente eso? ¿Qué les parece? Sí, eficiente, más sí. eficiente que el anterior. Bien, Claro. perfecto. ¿Qué hacemos con las notas
del alumno de Córdoba. Este es el alumno. ¿Qué hacemos con las notas de ese alumno? Y se deberían guardar en la misma provincia. Del alumno 1 de Córdoba, que sacó un 7, lo guardo acá. Vamos a decir entonces que del alumno 3 de Buenos Aires, que sacó un 10, va acá. Y del alumno 2 de Santa Fe, que sacó un 3, acá. ¿Está bien? Bien. Ahora, estaría haciendo una base centralizada por provincia que está interconectada, lo cual tiene poco distribuido. Lo que tengo es una red que me permite conectar y un DBMS que dice que si alguien de Córdoba pide la información, lo que acaban de hacer es decir, yo disparo una consulta y quiero sacar el promedio de notas de los estudiantes de Córdoba. Estoy parado en Córdoba, voy a acceder a mi DBMS que está acá, mi base de datos, y la consulta se va a efectuar en forma local. Si quiero desde Córdoba sacar un promedio de notas de todos los estudiantes de la UTN, de todo el país, porque tengo que mandarla al Ministerio de Educación de la Nación, el DBMS, apoyado en el DBMS distribuido, va a buscar la información en todos lados, y esa consulta se va a efectuar en todos lados. Implica que cuando esa consulta se haga, aparte de lo de Córdoba, voy a acceder a la información de Buenos Aires y voy a acceder a la información de Santa Fe. Y voy a hacer el viaje por la red tantas veces como me hagan falta para obtener esa información y sacar ese promedio. ¿Se entiende? Sí. Bien. Ahora, desde Buenos Aires, lo que hacen es procesar el título. Entonces, no necesitan las notas, pero probablemente necesiten los datos de todos los estudiantes. Entonces, probablemente lo que yo tenga que hacer es tener en Buenos Aires el alumno de Córdoba, el alumno de Santa Fe y el alumno de Buenos Aires. No necesito las notas, porque las notas van a estar en cada regional, y cuando se procese el título lo que van a decir es procesar el título al alumno de Córdoba, que la información la tiene del alumno, pero las notas, si la quisiera, están guardadas en cada uno de esos lugares. ¿Por qué? Porque cuando quiera validar las notas, lo único que voy a hacer es ver las notas de las 35, 40 materias de ese estudiante con una consulta disparada a cada uno de ellos. Pero los alumnos los tengo todos. Eso implica hacer ese dibujo de replicar algunos datos en cada una de las sucursales. En cada uno de los sucursales, sitios. Eso es lo que se conoce como una réplica parcial. Fragmentar la información es cuando yo divido la información y pongo parte de la información en todos lados. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, los alumnos. Los alumnos, aparte de sus datos como DNI, tienen la dirección, el correo, la foto. Una facultad decidió ponerle un video de presentación para que los docentes puedan acceder a conocer el estudiante. Bueno, ¿tiene sentido que en rectorado tengan una copia de ese video de presentación de ese estudiante? ¿Qué les parece? No. ¿Con qué información va a trabajar rectorado? ¿Qué les parece? No, las notas van a estar en cada lugar. ¿Con qué información del estudiante? El DNI, el legajo, el nombre, los datos principales. ¿Qué me conviene hacer? Solamente poner esos datos en cada uno de esos lugares. Cuando yo selecciono una serie de columnas y esas columnas las pongo en determinado sitio, yo digo, el video lo guardo en cada sitio, pero aparte guardo la información de el legajo en 2 o 3 sitios, estoy haciendo una combinación de diseño. Poner separada la información por columnas es hacer una fragmentación vertical. Poner separada la información por filas
implica hacer una fragmentación horizontal. Si yo pongo los alumnos de Córdoba en Córdoba, los alumnos de Buenos Aires en Buenos Aires, y los alumnos de Santa Fe en Santa Fe, ¿qué estaría haciendo? Separando por tuplas, poniendo las tuplas de cada uno en cada sitio. ¿Qué sería eso? Una fragmentación de tipo horizontal. Cuando yo separe columnas y yo diga, el video lo guardo en el sitio original, y el dato como el DNI lo guardo en este otro, estaría siendo una fragmentación vertical. La fragmentación vertical, para que pueda utilizarse, necesita que el campo clave de esa tabla esté en cada uno de los sitios que lo contenga. Entonces, por ejemplo, si acá yo tengo que la tabla alumnos tiene el legajo, el nombre y el video, y acá pongo el legajo y el nombre, estaría haciendo una fragmentación vertical porque dejo este atributo acá y pongo este otro atributo acá. No pongo el video allá. Entonces, el campo clave, que es el legajo, debe estar repetido en ambos sitios. Algunos atributos van en un sitio y otros atributos van en otro. Eso es una fragmentación vertical. Y horizontal es que yo ponga los alumnos de Córdoba en Córdoba, los alumnos de Santa Fe en Santa Fe y los alumnos de Buenos Aires en Buenos Aires. Uno debería hacer el diseño dependiendo de lo que uno necesite para el modelo de negocio que estén aplicando. Eso significa que esto que estamos haciendo acá no se va a aplicar a todas las universidades dependiendo de su formato. ¿Qué implica? Fíjense en lo siguiente, que las notas de los estudiantes vayan en cada sitio. ¿Qué implica para el rectorado ese hecho? ¿Quién se anima a decirme? Van a tener que explicarlo, van a tener que ser hablado. ¿Puedo repetir la pregunta, profe? Que vos dejes las notas de cada estudiante en cada sitio, en cada facultad regional. ¿Qué le va a implicar al rectorado cuando necesite sacar el promedio de esas personas para saber si aprobó una materia? Va a tener que preguntar acceder. Va a tener que hacerle un pedido a las bases de datos de cada provincia. Al DMS de cada provincia. Bien. Y si tenemos un medio de comunicación y una red, ¿qué es lo que nos puede llegar a ocurrir? Que se sobrecargue porque tiene que pedir mucha información. O sea, Que no se hay- corte. Que se corte. Más que nada, un problema. El hecho de poner una base de datos distribuida implica que uno tenga mayor probabilidad de problemas, porque estoy agregando un medio de comunicación y estoy agregando más componentes. Entonces, empiezo a tener problemas, puedo tener un problema de comunicación. Si tengo un problema de comunicación, no lo voy a ver. ¿Qué me trae un problema de comunicación? Generalmente, uno de los conceptos que se manejan y una de las ventajas que la vamos a ver en alguna filmina más adelante, se llama autonomía local. Significa que un sitio pueda seguir funcionando, así se caiga la red. El hecho de no disponibilizar toda la información en todos los sitios implica que si la red está caída, yo haya información que no tenga acceso. Ahora, si se cae la red, yo en Córdoba puedo cargar asistencias, cargar notas, consultar los datos de Córdoba. Lo que no voy a poder hacer es de Córdoba consultar las notas de un estudiante de otra facultad regional. Lo cual parece lógico, porque en realidad si se cayó, no es una operación que uno efectúe a diario y podría llegar a esperar para poder hacerlo. Colisión de peticiones, el DMS central se encarga de administrar todas las peticiones. Lo importante es la disponibilidad de la información, y a eso hacer referencia con el diseño. ¿Cuándo disponés de la información y cuándo no? Sin el costo de tener todo replicado, porque la solución para que siempre veamos todo es que esté todo replicado. Es que yo en Córdoba tenga todo, en Buenos Aires tenga todo, en Rectorado tenga todo. Pero el costo de replicarlo todo implica que cada vez que alguien haga una modificación, viaje por la red esa información y se impacte una actualización en cada uno de ellos. Lo cual implica mucha información dando vueltas. Si tengo mucha información, puedo tener problemas de lo que dicen de colisiones, de datos no actualizados. Entonces, ¿qué me conviene hacer? Y poner la información que yo necesite para que mi sitio funcione,
en la mayoría de los procesos centrales en cada sitio. Y tener disponible la información no esencial en los otros sitios a través de las consultas que van a hacer los propios DBMS. Ese sería un buen argumento para hacer el diseño. ¿Sí? Puede ser, pero no, la verdad que no manejo un concepto tan fino del lado de comunicaciones. Lo que sí es la forma en la cual vos disponés la información, que tiene la siguiente implicancia. Vamos a suponer que hicimos el diseño ahí. Los alumnos están cada uno en su lugar. Aparte, parte de la información de los alumnos están en el rectorado. Las notas están en cada uno. Se cae toda la red. Córdoba da de alta a un estudiante. ¿Cuál es el problema que tengo? ¿Y qué debería hacer el DBMS distribuido? ¿Cuándo permitir que Córdoba cargue? No, en realidad lo que maneja es el concepto ese de el sitio sigue funcionando, cuando se levantan los otros sitios tiene que sincronizar las bases de vuelta. Esas sincronizaciones implica actualizar a ese alumno en rectorado. Si vos disparaste la actualización de un alumno y se hizo sin problema, perfecto, se va a impactar y van a nivelar de vuelta, las va a sincronizar las bases de vuelta. Si resulta que de Córdoba y de Buenos Aires mandaron el mismo alumno para actualizar con el mismo legajo porque estaba la red caída, se produjo una colisión, el DMS lo que va a hacer es actualizar una y rechazar el otro. Es decir, lo que va a hacer es sincronizar las bases de datos y solucionar cualquier problema que tenga de transacciones que no puede ejecutar porque hubo un problema de integridad. Eso hace el DBMS distribuido. ¿Se entiende? Totalmente transparente para los usuarios. El usuario no sabe. El usuario dice, quiero las notas de Juan Pérez. No importa en qué sitio esté, las notas de Juan Pérez se le van a devolver siempre y cuando el usuario tenga permisos para esa información. Si yo quisiera sacar el promedio de... ¿con colisión a qué me refiero? Colisiones que vos quieras actualizar el mismo dato desde dos lugares al mismo tiempo. Que vos cambies el nombre de una persona y te venga el mismo cambio desde otro lado, y que lo que tengas es una colisión de dos actualizaciones a la misma información, o dos registros que tengan la misma clave primaria. Entonces, eso te puede producir una falla de integridad que el DDMS tiene que resolver y decir, esta la impacto, esta no la impacto, y devolver un error. Eso es una sincronización que va a hacer cuando vuelva a la red el mismo DMS distribuido. Profe, pero ¿va a guardar los datos de forma momentánea hasta que la red se reintegre y después va a colisionar una de ambas? ¿O el tema va es así. a dejarla en espera? No, el tema es así. Córdoba dispara la actualización. Como está caída la red, el DMS que se comunica con el DMS distribuido va a guardar esa transacción como pendiente. Cuando se establezca, le va a dar la actualización al DMS distribuido. El DMS distribuido la va a replicar donde tenga que replicarla. A partir de ahí puede ocurrir problemas porque se van a producir, van a entrar en cola todas las cosas que vos tengas pendientes. O sea que va a esperar hasta que la red se reintegre. O sea, va a esperar al DDS distribuido. Exactamente. En realidad Córdoba sigue funcionando. Vos tenés autonomía. Vos seguís dando de alta. Lo que no está es impactado en forma global. Y si cuando lo impactás en forma global te da un error, te va a devolver un mensaje de error y el DMS de Córdoba va a tener que anular ese registro. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, entonces yo tengo, repasando dos formas de diseño. Puedo replicar la información, que implica poner la información en más de un sitio. La réplica puede ser total o parcial. Puedo replicar el 100% de los datos de cada uno de los sitios en cada uno de los sitios, o puedo replicar solamente los datos de los estudiantes. Es una réplica parcial. Y fragmentar, que tengo de dos tipos, fragmentación vertical y fragmentación horizontal. La fragmentación horizontal implica poner tuplas distintas en distintos sitios.
pongo las notas de Córdoba en Córdoba, las notas de Buenos Aires en Buenos Aires, las notas de Santa Fe en Santa Fe. Eso es una réplica de tipo horizontal. Puedo replicar en forma vertical. La réplica vertical implica poner columnas distintas en distintos sitios. Entonces, por ejemplo, el video de cada estudiante lo pongo en Buenos Aires, pero no lo pongo en Buenos Aires, en el rectorado. Eso implica hacer una réplica de tipo vertical. Las réplicas verticales necesitan que la clave primaria de esa tabla esté disponible en cada uno de los sitios para después poder volver a unir esa información. Esas son las dos formas de diseño de las bases de datos distribuidas. Vamos a ver algunas filminas, después les voy a pedir un ejemplo para que hagamos en conjunto el diseño. Déjenme volver ahora sí a las filminas. Vimos las técnicas de diseño. Técnica de diseño es pregunta de parcial en cuanto a cómo funciona cada una de ellas, con algunas características. Base de datos distribuida era un término global de examen final, les había dicho. Acá hay un ejemplo, simplemente de cómo trabajar empleados y cómo trabajar proyectos. Bueno. Las ventajas de una base distribuida. Primero, la administración con distintos niveles de transparencia. La transparencia es el principal concepto que uno busca en la base distribuida y tiene que ver con que el usuario tenga ocultos todos los detalles de diseño y complejidad técnica. No sabe dónde están, no sabe si están replicados, no sabe si están fragmentados, no sabe cómo están distribuidos, no sabe toda la complejidad técnica de la definición. El DMS distribuido se encarga de hacer transparente todo eso para el usuario. Yo solicito información, no importa dónde esté, se devuelve. No importa si está replicado, se devuelve. No importa si está fragmentado, se devuelve. Es más, se habla en algunos libros de que las bases de datos distribuidas uno podría llegar a tener. Fíjense en esto. Yo podría llegar a tener acá un DMS SQL, acá un DMS Oracle y acá un DMS, no sé, MySQL. Porque en realidad el DMS distribuido es el que se encarga de nivelar la transacción en cada uno de ellos. Por lo cual haría transparente el tipo de servidor que tengo en cada uno de los lugares. Eso estaría bien. Ahora, ¿ustedes qué harían? Por más que la base de datos distribuida les permita tener DMS distintos, ¿ustedes qué harían? Tener el mismo. ¿Por qué? Y porque así unificas todo, tenés una sola manera de hacer las cosas, porque si tenés que ir viendo, no sé, distintos métodos, o capaz que cambia la sintaxis de un sistema de DMS a otro, y eso te puede ocasionar problemas a larga escala. Sí, vos recordás lo siguiente. Lo que acabas de decir es estandarización. La verdad que sí, uno lo hace por estandarización. Pero la sentencia es distinta. Cada DMS ejecuta. Si vos tenés que hacer una inserción, se va a ejecutar en cada DMS, por lo cual cada DMS lo va a ejecutar cada DBA y cada usuario de cada sitio. Cuando vos hagas un insert que tengas que impactarlo en Córdoba y mandar la réplica a Buenos Aires, y en Córdoba tenés MySQL, en Buenos Aires tenés Oracle, el DMS distribuido es el que se va a encargar de traducir esa sentencia. Para vos es transparente. ¿Está? Pero es correcto. Yo haría misma base de datos, misma versión, mismo lenguaje. Tendría todo lo mismo de forma tal de bajar los niveles de problemas que puede llegar a tener. Pero debería ser totalmente transparente. El DMS distribuido se debería encargar de ocultar toda la complejidad técnica. Se habla de que tendría un incremento de fiabilidad y disponibilidad porque, digamos, se puede caer un sitio y yo ¿qué podría hacer si se cae un sitio? Si tengo los datos en el lugar, puedo seguir trabajando sin depender del otro sitio. Exactamente. Podría tener la información en más de un sitio, hacer algo de réplica, con lo cual podría seguir trabajando sin inconveniente. Por lo cual tengo una mayor disponibilidad que antes. Un rendimiento mejorado. ¿A qué les parece que puede significar esto de una ejecución paralela de consultas? Para que no se acumulen todo y no sea un cuello de botella, simplemente cada uno hace su consulta. No. Si vos tuvieses que ejecutar una consulta que tenés que consultar 1 millón de estudiantes con su promedio,
y lo tenés todo en un solo sitio, ¿qué vas a hacer? Ejecutar la consulta en ese DMS, el DMS tiene que calcular el promedio de 1 millón. Si vos tenés ese millón de estudiantes distribuido en 3 sitios, ¿la consulta cómo se va a efectuar? 330.000 en cada sitio, lo cual acabas de hacer que tu consulta se divide entre 3 DBMS le ejecuten y a vos te va a volver el texto de la consulta. Eso es el rendimiento mejorado de la consulta. ¿Se entiende? Cada DMS va a procesar una parte, lo cual va a ser más eficiente. Cada DMS va a acceder a una parte, por lo cual vas a tener 3 accesos al mismo tiempo a la información. Cuando lo tenés todo en uno solo, todos van a ir a la cola esperando el acceso. En este caso tenés 3 al mismo tiempo. A eso se refiere. Es como si fuera una computadora sola enorme. Exactamente. Nada más que digamos, distribuiste el procesamiento. Déjenme ver. Bueno. ¿Y cuáles serían unas desventajas de la base de datos distribuida? ¿Quién se anima a decirme alguna? No están en Filminas. Así que... ¿El costo? El costo. Sí. ¿Qué agregamos de diferente de una base de datos normal a una distribuida? Una base de datos centralizada. Bueno, lo mismo lo tendrías. Sí, pero tengo que tener... todo el tema de la red. De tener que agregamos la comunicación. El elemento de comunicación y el costo de comunicación. Seguro. Necesitas más DBA que te la mantengan. Sí, lo mismo lo tenías probablemente. Tenías uno en cada sitio. Lo que quiero es que veamos qué es la desventaja de tenerlo. ¿Dependencia a la hora de hacer una acción? O sea, de si tenés que mandar un... No, porque tendrías que tener autonomía local. Si no tenés autonomía local, acabas de generar una dependencia que no es buena. Si vos no podés cargar una nota de un estudiante, porque tenés caída en la red o caída en un sitio, hiciste mal tu diseño. ¿Se entiende? No. Te lo voy a poner de este... Vamos a ir a un ejemplo, me voy a adelantar un poco en el ejemplo. Estás diseñando la red de Musimundo. Tenés 50 localidades, 50 sucursales en todo el país. ¿Qué quiere hacer cada sucursal? Tener su propio stock de electrónica. Vender. Cada sucursal quiere vender. ¿Qué deberías poder vender? Mínimamente. Los electrodomésticos. ¿Cuáles? Los que tenés en el local. Los que tenés en el local. Exactamente. Tu autonomía local sería que vos puedas vender lo que vos tenés ahí. Musimundo te permite vender algo que tenés en otras sucursales. El tema es, yo puedo vender el televisor que tengo acá, y si se me cae la red, debería esperar que la red se restablezca para saber que tengo en otra sucursal un stock y efectuar una operación que venda el de otra sucursal. ¿Se entiende? O sea, hay una dependencia en la red. Obviamente. Pero vos tenés que diseñarlo de forma tal de que tengas autonomía. Claro. Lo cual, como desventaja, es que tenés mayor probabilidad de tener problemas. Si el diseño que vos haces es bueno, vas a reducir. Pero obviamente que al lado de una centralizada tenemos más problemas. Tenemos un costo adicional de comunicaciones. Tenemos el costo del DDBMS. O sea, agregamos un software. El DBMS es un software, un programa que uno carga en el servidor de base de datos y levanta mi base de datos. Ahora, si tengo un DBMS distribuido, es otro programa que tengo que cargar en algún lugar que interconecta todos los DBMS y que hace que cuando yo dispare crear la tabla cliente, la cree en todos lados. Cuando yo dispare una modificación de la tabla cliente, la modifica en todos lados. Eso hace el DBMS distribuido, que es otro software que viene aparte. Generalmente SQL Server que les proveen un paquete adicional que permite hacer, digamos, la comunicación y la actualización de todos los sitios dentro de mi base de datos. ¿Se entendió? Bien. Algunos otros datos más de base de datos distribuida.
Agregamos funciones adicionales que tiene que hacer, seguimiento de datos, procesamiento de consultas distribuidas. O sea, el DMS distribuido tiene que hacer, cuando uno dispara una consulta de los promedios de estudiantes de todos lados, lo que va a hacer es procesarla en todos lados. Alguien tiene que coordinar el procesamiento y armar el resultado final con la respuesta de cada uno de los DMS. Eso lo va a hacer el DMS distribuido, el DDBMS, que es el software que administra todos los DMS. Administración de transacción distribuida. Cuando ustedes hagan una transacción en un sitio y necesitan replicarla en otro, alguien se tiene que encargar de ver que se haga y que me devuelva un OK si se actualizó o no, y si no, que la vuelva atrás. Bueno, todo el tema de seguridad, todo el tema de una administración de catálogo. Uno podría llegar a tener hasta nombres de campos distintos en cada uno de los sitios, pero vinculado de forma tal de que el nombre del cliente se sepa cuál es el nombre en cada uno de ellos, y el DMS distribuido se encarga de hacer las actualizaciones correspondientes. Obviamente que todo esto aumenta mucho la complejidad de administración, pero nos da una potencia de nuestra base de datos muy alta. Profe, ¿y podría considerarse una desventaja que el DDBMS puede llegar a ser muy complejo? No. No, porque vos lo ves como una red. Vos decís, modifique el cliente, el campo teléfono, pase 30 a 35, y el DMS distribuido lo va a replicar en todo. No tenés que ir a decirle, anda a este, hacerlo. Lo va a hacer el DMS distribuido, ¿no? La complejidad es de tener en cuenta cuestiones que tengan que ver con la base distribuida, pero es totalmente transparente hasta para el DBA. Entiendo. Bueno, a nivel de base de datos distribuida y centralizada, la diferencia es que existen muchos sitios conectados a través de alguna red. La red pueden ser las topologías que ustedes conozcan, que vieron en materias de redes y comunicaciones. No vamos a ahondar en eso porque ustedes ya lo vieron en otras materias y no es de esta materia, pero ustedes, mientras conecten de alguna forma dos sitios y levanten dos DBMS y pongan un software que lo administre, tienen una base de datos distribuida. ¿Qué más tengo? Los tipos de base de datos distribuida, con o sin autonomía local. Obviamente que lo principal es que que tenga autonomía local. Por ejemplo, una cuenta bancaria con los cajeros automáticos, ¿pueden tener autonomía local o no? ¿Qué les parece? No. ¿Por qué no? No puede. Y porque la cuenta no está en el cajero, está en el Y si banco. estuviera en el cajero, ¿qué problema tendrías? Y que si yo podría ir a varios cajeros, retirar la plata y no tendría que ir haciendo consulta entre los cajeros. Necesito que esa información esté centralizada. Exactamente. ¿Está? Entonces, hay cosas que van a poder distribuir y cosas que no se van a poder distribuir. Hay diseños distintos. Cuestiones que cambian entre base de datos centralizada y distribuida, el costo de transferencia, acceso concurrente, fallo de sitio, fallo de enlace. Trabajar con confirmación de actualización de datos entre sitios, lo cual implica más mensaje. Si yo disparo que se actualice el alumno de Córdoba a Rectorado, si quiero saber si se hizo bien, debe venir la confirmación de allá. Si esa confirmación viene, implica más mensajes que van y vienen entre los sitios, y implica más tráfico e implica más demoras. Y puede haber interbloqueos, que es que dos sitios quieran acceder a la misma información en el mismo momento y que queden bloqueados esperando la liberación de esa información. Eso es interbloqueo. Lo vamos a ver cuando veamos SQL, este concepto un poquito más digamos, con más detalle. Sí. ¿Costo en qué sentido? ¿En cuanto a eficiencia o en costo a cantidad Tenés de...? más costo. Tenés más costo, agregar el DDBMS. Ok. Tenés más costo. ¿Está? Así que ya de entrada agregás software que antes no tenía. Vamos a hacer, a ver. Déjenme que Profe, le haga hago una algo. pregunta.
Sí. ser? En una base de datos distribuida gigante tipo Facebook, por ejemplo, Sí. ¿qué pasa? Yo no creo que haya una réplica total, porque sería una locura, pero si Sí. yo cambio mi nombre acá en Córdoba, en Estados Unidos, se cambia en el acto. Pero no se me ocurre bien cómo se distribuiría esa base de datos. No sé si sabe. No tengo idea cómo, pero digamos, probablemente haya campos que vos los tengas replicados en todos lados, lo cual hace que para vos sea transparente eso. No, digamos, si es un dato sensible, probablemente lo tengas replicado en todos lados, lo cual implica que cuando vos hagas la actualización, dispares la actualización en otro sitio y vayan en cola. La cuestión es el tipo de servicio que haces para que eso se haga y que haya datos que sean con un nivel de importancia que se actualicen en forma automática. ¿Se entiende? Vos lo que estás diciendo es: yo tengo un servidor de Facebook en Córdoba y tengo un servidor de Facebook en Argentina y uno en Estados Unidos. Si yo cambio el nombre, y teóricamente la información de los de Córdoba está en Córdoba, en el acto se actualizan los demás. Bueno, disparaste una transacción global. Obviamente que si tenés algún problema de comunicaciones puede haber alguna incoherencia y puede hacer que te vuelva atrás la transacción en el caso que no se efectúe, que te dé un mensaje de error. ¿Se entiende o no? Sí, profe, se entiende. Gracias. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir al ejemplo de Musimundo. Veamos qué harían ustedes con la información de Musimundo. Perdón, me equivoqué lo que estaba haciendo. Quiero montar una red distribuida. Es un negocio de venta tipo Musimundo. ¿Qué harían con la información? Y vamos por parte. Tenemos la tabla de clientes. ¿Qué harían con los clientes? Tenemos 3 sucursales y la casa central. La casa central se encarga de emitir los listados de venta, listados de IVA, sacar estadísticas. ¿Qué harían con los datos de los clientes? ¿Cómo diseñarían esa base de datos? Lo pondría en cada una de las sucursales, por O sea, separado. lo que me están diciendo acá es, acá pondría los clientes de Buenos Aires, acá pondría los clientes de Santa Fe, y acá pondría los clientes de Córdoba. Sí, así lo haría yo. Bien. ¿Y en la casa central? ¿Qué harían? Y la casa central podría hacer peticiones de los datos de los clientes, pero no tenerlos. O con las ventas que se resuelve cierto cliente. O sea, casa central no tendría clientes. Cada vez que necesite algo, iría a cada uno de los lugares. Bueno, puede ser una forma. ¿Qué harían con los artículos? En la central, porque los artículos generalmente se definen desde arriba y ya depende de después qué stock tiene cada casa. Artículos, acaba de decir alguien que lo pongamos acá. Si lo pones ahí, ¿qué no podrías hacer si te cae la red? No, profe, yo artículos pondría, si la casa central funciona como el stock de todas las otras, pondría a los artículos en todas, pero en la de Córdoba va a tener los artículos que están en Córdoba, pero podría ver la casa central, lo que tiene extra. Yo lo vería de esa Son forma. dos cosas distintas. El stock de los artículos. Yo ahora hablé de artículos. ¿Está? Para mí los artículos es uno solo. Y debería tener la misma base de artículos en todos lados, porque yo podría vender lo que tengo en mi sucursal o lo que tengo en otras. Independientemente de que vea el stock. Entonces yo artículos, si les parece, haría esto. Pondría mi tabla de artículos replicada en todos los sitios. ¿Les parece algo así? Eso me daría una autonomía suficiente para que yo pueda seguir trabajando por más de que mi red se caiga.
el stock, pondría el stock de cada uno. Acá pondría el stock de Córdoba. Acá pondría el stock de Santa Fe. Y acá pondría el stock de Buenos Aires. ¿Qué me permite? Lo que yo tengo acá lo vendo. Cuando yo quiera consultar el stock de todas las sucursales, disparo una consulta por la red y me va a devolver la información. Si la red está caída, lo sumo, no puedo ver o vender lo que tenga en otra sucursal, pero yo puedo seguir trabajando normalmente. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Qué hacemos con las ventas? ¿Qué les parece? ¿En dónde? Acá pongo, ¿qué pones en Córdoba? ¿Las ventas de todos lados? ¿O acá ponemos las ventas de Córdoba? Yo pondría... Las eso ventas sí de cada tenemos. uno y en lo que es central de cada uno. Sí. Claro. Entonces vos decís ventas Buenos Aires, ventas Santa Fe, y alguien dijo ventas Córdoba más Buenos Aires más Santa Fe. ¿Está bien? Sí. Pero las ventas sin los clientes probablemente no funcionen, por lo cual yo tendría que hacer algo así. Si querés la autonomía y tener la venta, van a necesitar los clientes de Córdoba, más los clientes de Buenos Aires, más los clientes de Santa Fe. Entonces esto implica que cada uno funcione con sus elementos y que vía la red puedas obtener información de otros lados. Hasta Casa Central puede seguir sacando estadística, así esté toda la red caída. Porque tiene lo que vendieron. Pero como no tiene que vender, en realidad no necesita el stock. Necesita saber una estadística de venta. ¿Se entiende? Sí. Matías, eso es exactamente lo que estamos haciendo. Una réplica parcial de cierta información. ¿Qué harían con los datos de las personas? De los empleados, los legajos. Y en Casa Central, todos los empleados. Bien. Es más, podría hacer algún tipo de réplica, de fragmentación y decir, en Córdoba pongo todos los datos de todos los empleados de Córdoba, en Buenos Aires de Buenos Aires, en Santa Fe de Santa Fe, y en Casa Central los datos de todos los empleados porque ahí se liquidan los sueldos y necesito tenerlos a todos. ¿Se entiende? ¿Puedes explicarlo de nuevo, profe? Yo acá pondría todos los datos de los empleados de Córdoba. Acá pondría los empleados de Buenos Aires. Lo mismo en Santa Fe. Y acá pondría los empleados de Córdoba, más Buenos Aires, más Santa Fe, porque acá se liquidan los sueldos de todo el mundo. Por lo cual se corren procesos que necesito tener una autonomía distinta para, digamos, poder trabajar acá sin tener una dependencia de los demás. Necesito la autonomía de funcionamiento. Entonces, eso es lo que uno busca en la base distribuida. Que el sitio tenga autonomía de funcionamiento, pero que haya operaciones que las pueda hacer de otro sitio. Entonces, yo acá puedo ver estadística de venta, puedo liquidar sueldo, no puedo vender, pero acá no vendo. Acá puedo vender lo de Córdoba, pero si se cae la red no puedo vender lo de Buenos Aires, pero puedo seguir vendiendo. Entonces, ese es el concepto que uno va a buscar dentro de esa base de datos distribuida. ¿Se entendió? Sí. Sí, Tomás, es porque la liquidación de sueldos se haría en forma central en un solo lugar.
¿Se entendió el concepto de base de datos distribuida? Sí, profe. Sí, profe. Obviamente que este modelo de ventas podría cambiar para otro sitio, ¿no? Podría haber un sitio o alguien que quiera, por su modelo de negocio, tener los stocks en todos lados, o tener los datos del cliente en todos lados, porque el cliente puede retirar en cualquier sucursal. O sea, pueden cambiar algunas cuestiones que hagan que la información tenga que estar de otra forma, dependiendo del modelo de negocio. ¿Se entendió? Puede ser que por cuestión del negocio algún cliente de Buenos Aires vaya a Córdoba o a otra provincia y lleve a una réplica de datos. Inclusive en eso se podría llegar a hacer una réplica total. Sí. Si vos querés que los clientes, por eso te dije, si los clientes son universal y cualquier cliente puede retirar en cualquier lugar, podrías tener replicados los datos del cliente en todos lados. Lo que pasa es que cuando aumentes ese nivel de dependencia, probablemente empieces a tener todos los datos en todos lados, lo cual hace que ya no sea distribuida y ya tu red se va a poner muy pesada por la cantidad de transacciones que tienen que migrar de cada lugar a cada lugar cada vez que se haga. Perfecto, profe. Gracias. La estructura la va a definir, Matías pregunta, ¿la estructura la va a definir el diseñador del sistema durante el desarrollo del software? Sí, en realidad no el diseñador del sistema, sino el DBA. Vos como DBA vas a definir qué es lo más eficiente, dónde poner la información. Para el que diseñe el software, lo que va a hacer es decir, quiero grabar una venta, quiero actualizar stock, quiero hacer algo, y la base de datos se va a efectuar la operación donde tenga que hacerse según lo que haya determinado como nivel de eficiencia del DBA. Profe, en el caso de un ejemplo como este, Musimundo, conviene tener los clientes centralizados por el hecho de que ellos tienen un usuario y una contraseña y pueden entrar de donde quieran. Exactamente, probablemente, entonces por eso, cambiando a un modelo de ese tipo, probablemente puedas tener los clientes replicados en todos lados. O si eso se ejecuta en un sitio central en la nube, probablemente lo que vos necesites es que la casa central tenga ese dato en ese servidor y se valide contra el dato ahí. No lo necesitarías tenerlo en todos lados. Claro. Entonces podés tener los clientes de cada uno en cada sucursal y en la casa central solamente de todos, y el servidor valida contra ese dato. Pero va a depender un poco del modelo. El diseño es de ustedes. Puede ser más o menos eficiente. ¿Está? Pero ustedes van a tener las razones por lo cual lo diseñan de una forma determinada. Bien. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Sí, profe, yo tengo una pregunta, pero sobre una parte anterior, sobre lo de fragmentación de datos horizontal y vertical. Si lo podría explicar más o menos rápido porque me quedó claro, pero más o menos tengo dudas ahí. Bueno. Sí. Vamos a el ejemplo, este que está acá. Cuando vos decís que vas a poner el stock de Córdoba en Córdoba, cuando vos decís esto y decís que acá vas a poner stock de Buenos Aires, estás diciendo que la tabla donde se contienen los stocks de los artículos, hay una parte de la información que son un conjunto de tuplas que van a ir en Córdoba, un conjunto de tuplas que van a ir en Buenos Aires. Y lo que estás diciendo es, si tenés una tabla que tiene del registro 1 al 6, del 1 al 3 van a Córdoba, del 4 al 6 van en Buenos Aires. Porque del 1 al 3 contiene el stock de Córdoba y del 4 al 6 contiene el stock de Buenos Aires. Eso es una fragmentación de tipo horizontal. Acabas de separar tuplas que tengan una cierta relación y las pones en un sitio. Eso es fragmentación de tipo horizontal. Fragmentación vertical es decir, yo pongo columnas determinadas en distintos lugares. Por ejemplo, en todas las sucursales yo necesito el nombre y el legajo de todos los empleados, pero no necesito el DNI, la dirección, los datos del sueldo. Esos datos los necesito en la casa central. Entonces,
Hay columnas que van a ir en un sitio y columnas que no van a ir en otro sitio. Eso es una fragmentación de tipo vertical, donde columnas las separas y las pones en determinados lugares. Eso te ayuda a no tener toda la información en todos lados, que no vas a necesitarla. Esa es la cuestión. Si vos desde Córdoba, de cada 100 consultas, 99 es consultar el stock de Córdoba y 1 consultar el stock de Buenos Aires, me conviene poner todo lo de Córdoba en Córdoba y lo de Buenos Aires en Buenos Aires, y cuando lo necesite disparo la consulta global. Ahora, si en Córdoba de 50 veces, de 100 veces que consultes, 50 consultas Córdoba y 50 consultas Buenos Aires, y probablemente tengas que hacer algo distinto. ¿Está? Porque se venda con mucho del stock de otro lado, entonces a lo mejor cambia el modelo que vos estás haciendo. Entonces, fragmentar verticalmente implica poner columnas en distintos sitios. Fragmentar horizontalmente significa determinadas tuplas ponerlas en distintos sitios. A eso se refiere. Eso era. Bien, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra consulta? ¿No? Bueno. Profe, ¿en algún parcial nos pueden llegar a poner que hagamos, por ejemplo, una pregunta explicando cuál es la diferencia entre una base de datos distribuida y una centralizada? Así como hacer un cuadro comparativo. En un parcial no pandemia. Parcial no pandemia, me parece perfecto. En un parcial de este tipo te van a decir, bueno, estas son las características de una base de datos distribuida, y te van a dar 4 o 5 y probablemente alguna no coincida y tengas que marcar la que coincide o la que no coincide. Claro. Se me ocurre, ¿cuáles son los componentes de una base de datos distribuida? Y el de DBMS, la red. Claro, exactamente. A eso se refiere. Perfecto. Bueno, si no tienen más preguntas, muchísimas gracias por la atención, chicos. Hoy fue más monólogo, pero participaron bastante, así que entiendo que salió bien la clase. Semana que viene vamos a ver modelos de datos, modelo relacional, y vamos a tratar de arrancar con álgebra relacional. Si logramos hacer eso, en 2 clases habremos visto todos los temas que ya entran en el parcial, nos podemos dedicar a hacer ejercitación y repaso ya para el parcial. Muchas gracias. Profe, chao, gracias, profe. una última consulta tenía. Dale, me quedo con las consultas que tengan.